It's kind of amazing. You must have some amazing software headquarters driving all this. That's what I thought, and I was shocked when I saw a picture of it. I mean, this is the Linux World Headquarters. Yeah. I did not start Linux as a collaborative project. I started it as one in a series of many projects I had done at the time for myself, but it was really about the fact that I was looking for a project on my own, and there was no open source really on my radar at all. The project grows and becomes something you want to show off to people. Un chico de apenas 21 años de edad trabaja en un proyecto para aprender más sobre sistemas operativos, un simple proyecto universitario que más tarde sería toda una revolución dentro de Internet. Ese estudiante era nada más y nada menos que Linus Torvalds. Mientras estudiaba en la Universidad de Helsinki, decidió crear un pequeño sistema que le permitiera entender mejor cómo funcionaba su computadora y aprovechar el hardware que tenía en ese momento. Con el paso del tiempo, ese proyecto empezó a crecer, primero como una prueba técnica, luego como un experimento compartido con otras personas. Finalmente, ese trabajo académico terminó convirtiéndose en Linux, uno de los sistemas operativos más usados en el mundo. Hoy está presente en servidores, supercomputadoras, teléfonos móviles y en gran parte de la infraestructura de Internet. Esta es la historia de cómo un proyecto universitario terminó cambiando la informática moderna. Ponte cómodo, es hora de iniciar un viaje detrás de las grandes historias. Linus Benedict Torvalds nace el 28 de diciembre de 1969 en la ciudad de Helsinki, Finlandia. Sus padres son Anna y Nils Torvalds, ambos periodistas. Es nieto del estadístico Leo Törnqvist y del poeta Ole Torvalds, y bisnieto del periodista y soldado Toivo Karanko. Linus viene de una familia bastante posicionada, académicamente como económicamente, a diferencia de las otras historias que hemos tocado en este canal hasta entonces. Hay un dato curioso con la elección de su nombre. Sus padres tomaron el nombre de Linus Pauling, quien era un estadounidense premio Nobel de Química en 1954. Para Linus, sus aventuras en el mundo de la informática inicia a muy temprana edad, a solo 11 años, cuando su abuelo Leo, un matemático y estadístico de la Universidad de Helsinki, compró uno de los primeros microordenadores. Este era la Commodore VIC-20. Su abuelo le pidió ayuda para usarlo. En consecuencia, sus primeras líneas de código fue hecha en el lenguaje BASIC. A sus 19 años, en 1988, ingresó a la Universidad de Helsinki, motivado por su abuelo Leo, donde estudió ciencias de la computación. Ese mismo año, el docente Andrew Tannenbaum publicó el sistema operativo Minix con propósitos didácticos. Recuerden el nombre de Minix. Más adelante será clave en la historia. Cabe precisar que este estudio fue incluido como ejemplo de implementación y diseño de un sistema operativo en uno de sus libros titulada Operating System, Design and Implementation. Linus seguía con el estudio en su universidad, pero llegaría el momento de dejar por un tiempo. Esto por el servicio obligatorio que debía pasar, sumándose a la brigada Nyland de la Armada finlandesa en el verano de 1989, seleccionando el programa de entrenamiento de oficiales, que duraría 11 meses para cumplir con el servicio obligatorio de Finlandia, donde obtuvo el grado de segundo teniente con el papel de observador de artillería. Tras cumplir con el servicio, en 1990 volvería a la universidad, donde empezaría a aprender el lenguaje de programación C. Cuando Linus tenía 21 años, en 1991, y con tan solo un año de experiencia en C, ya conocía lo suficiente del sistema operativo Minix, precisamente el sistema operativo que el docente Andrew había publicado
3 años atrás. Ese mismo año, para un proyecto personal, Linus tomaría algunas ideas de Minix y basándose en Design of the Unix Operating System, creó una implementación que ejecutaba cualquier tipo de programa, pero sobre una arquitectura de ordenadores compatibles, la computadora personal IBM. Segundo dato curioso, antes de realizar el desarrollo de esta implementación, había adquirido un ordenador con procesador modelo 80386 de Intel. Precisamente por ello, Linus escribió dicho programa para el hardware que estaba usando e independientemente de un sistema operativo porque quería usar las funciones de su nueva computadora. Linus, sin darse cuenta, había creado un nuevo núcleo de un sistema operativo libre y de esta manera, el 5 de octubre de ese mismo año, 1991, desembocó la primera versión de Linux capaz de ejecutar Bash y el compilador conocido como GCC. De esta manera, anunciaría su lanzamiento en una publicación en el grupo de noticias com.os.minix. Según Torvalds, Linux comenzó a ganar importancia un año después, en 1992, después de que Orest Zborowski portara el sistema de ventanas X a Linux, lo que permitió a Linux admitir una interfaz gráfica de usuario por primera vez. En principio, Linus había querido llamar a su invento como Freaks, una palabra combinada de free, freaks y x. Esto justamente en referencia a Unix. Al inicio de su trabajo lo almacenó los archivos con el nombre Freaks durante aproximadamente medio año. Para entonces, Torvalds ya había considerado el nombre Linux, pero le pareció demasiado egoísta. Linux, e inicialmente lo descartó. Para facilitar el desarrollo, los archivos se cargaban en el servidor FTP. Tercer dato curioso, Ari Lemke, de la Universidad Politécnica de Helsinki, que fue uno de los administradores voluntarios del servidor FTP, en ese momento no creía que Freaks era un buen nombre, por la cual nombró el proyecto como Linux en el servidor, esto sin ni siquiera haber consultado a Torvalds. Más tarde, sin embargo, Torvalds aceptó dicho nombre. A partir de entonces, sería Linux. Cuarto dato curioso, para demostrar cómo se debe pronunciar la palabra Linux, Torvalds incluyó una audioguía con el código fuente del kernel. Hello, this is Linus Torvalds and I pronounce Linux as Linux. Después de la publicación en el foro de debate sobre Minix, Linus distribuyó de forma gratuita el código fuente de Linux en dicho foro, invitando la participación en este proyecto de cualquier persona con interés en el tema. A partir de este momento, el proyecto Linux pasó de ser solo un proyecto personal a ser el fruto del trabajo colaborativo de un grupo de voluntarios. Poco a poco la gente se interesó y empezaron a aportar mejoras. De esta manera, impulsaron más el crecimiento de Linux. Es un hecho innegable que el desarrollo del proyecto no hubiera sido posible sin el trabajo y el tiempo dedicados al sistema por parte de los miles de programadores. Todos los colaboradores, en mayor o menor medida, han aportado al sistema sus conocimientos, sus ideas y sobre todo grandes dosis de entusiasmo de manera altruista. Y aquí entra el quinto dato curioso. Más que curioso es la realidad. Se estima que Linus Torvalds no ha escrito más allá del 5% del código total de Linux. Ojo que esto solo es una estimación, pero solo ponte a pensar lo que pueden hacer los colaboradores. Gracias a estos esfuerzos, Linux evolucionó de forma exponencial, dando rápidamente lanzamientos de nuevas versiones. Es así que en marzo de 1992 se produjo el lanzamiento de la versión 0.95 y en estas mismas fechas empezaron a desarrollarse aplicaciones diseñadas netamente para Linux, dando lugar que el sistema ya podía usarse con el entorno gráfico X Window. Poco después llegaba la versión 0.96
Un enorme salto que fue considerado como la aproximación a una versión completa, o eso, al menos pensaban los programadores implicados en el proyecto. Toivotan teidät tervetulleeksi tähän Linux-käyttöjärjestelmän julkistamistilaisuuteen. Miksi tämmöistä Unixia ollenkaan tehdään, varsinkin tämmöisessä yliopistoympäristössä, on se, että niitä kyllä on olemassa PC-koneillekin, mutta niiden hintataso on erittäin korkea. Eli kun esimerkiksi DOS nostaa kotikoneeseen 200 markalla, niin tuommoinen Unix-kotikoneeseen maksaa helposti 20 000 markkaa. Menkää vaikka jonnekin tietokonekauppaan, niin kysykää, että onko teillä SCU Unix, niin ne katsoo teitä kysyyn ja sanoo, että ei hemmetissä. Itse asiassa paljon helpompi kirjoittaa siitä. La versión 1.0 no fue en el tiempo esperado, ya que recién saldría 2 años más tarde, octubre de 1994, donde la mayoría de los colaboradores enfocaron su mayor esfuerzo en la documentación de calidad sobre el sistema, lo que sin duda aumentó en la distribución y uso de más usuarios. Ahora bien, la evolución de Linux no terminó con la publicación de la versión 1.0, sino que continuó y continúa hoy en día, siempre mediante el trabajo en común, con la intención de perfeccionar cada vez más el sistema y de disponer de mejores y más diversas aplicaciones. Hasta el momento que se graba este video, el Linux está en la versión 6.18 y fue lanzado el 30 de septiembre de 2025, soportado hasta el 1 de diciembre del 2027. Y así fue como un proyecto universitario, creado por un estudiante de 21 años que solo quería aprender y mejorar su computadora, terminó convirtiéndose en Linux, uno de los sistemas operativos más usados del mundo. Nada de esto fue planeado como una revolución. Linux creció porque fue compartido, porque otras personas se interesaron, aportaron ideas y dedicaron tiempo a mejorarlo. Ese espíritu colaborativo es lo que lo mantiene vivo hasta el día de hoy. La historia de Linux no es solo la historia de Linus Torvalds, sino la prueba de que una buena idea, cuando se comparte, puede escalar mucho más lejos de lo que su creador imaginó. Esta historia no ha terminado. Linux sigue evolucionando, versión tras versión, impulsado por la misma curiosidad y colaboración que le dieron origen. Si te gustó este video, te recomiendo hacer clic en este otro video donde Linus Torvalds, con mucho enojo, decidió crear Git en menos de 10 días. Como siempre, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.